En el análisis de mallas, los principios teóricos que se utilizan son la ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de Ohm. Para ilustrar la forma en que se utiliza, vamos a emplear el circuito que se encuentra en el lado izquierdo. Observamos que está compuesto por 9 elementos y si nosotros quisiéramos determinar la corriente en cada uno de esos elementos, necesitaríamos calcular 9 corrientes. Siendo un poco más observadores, nos damos cuenta que podríamos reducir ese número de corrientes a 6, dado que hay elementos que están en serie, como las resistencias R4 y R5, o la resistencia R6 y la fuente B3. Eso nos reduce entonces el número de corrientes a 6. Aún así, tendríamos que resolver un sistema de ecuaciones de 6 por 6 para conocer la corriente en cada uno de los elementos. Si nosotros hacemos uso de las corrientes de malla, como están ilustradas en la imagen, a la malla 1 le asignamos la corriente de malla 1, a la malla 2 la corriente de malla 2 y a la malla 3 la corriente de malla 3. Entonces reducimos nuestras incógnitas a 3 y tenemos que resolver un sistema de 3 por 3, que es más sencillo de hacer que un sistema de 6 por 6 o de 9 por 9. Una vez que nosotros determinamos la corriente de malla, a partir de ella podemos calcular la corriente en cada uno de los elementos. En algunos casos la corriente en los elementos será una de las corrientes de malla, y en otros casos la corriente en el elemento será la diferencia entre dos corrientes de malla. Por ejemplo, en la resistencia 4 observamos que, dado que ella forma parte solo de esta malla, de la malla 2, la corriente de malla 2 pues es la corriente que circula a través de ella. Lo mismo pasa con la resistencia R5, a diferencia de lo que ocurre con la resistencia R1. La resistencia R1 está compartida entre la malla 1 y la malla 2. En esta resistencia circula la corriente de malla 1, que va de izquierda a derecha, y la corriente de malla 2, que va de derecha a izquierda. Entonces la corriente total en la resistencia R1 pues va a ser la diferencia entre las dos corrientes de malla. Lo mismo ocurre con la resistencia R2, y en la fuente B2 también circulan dos corrientes de malla, la de malla 2 y la de malla 3, pero aquí no se ve afectado puesto que es una fuente de voltaje ideal. Entonces el voltaje en sus extremos siempre va a ser V2 sin importar la magnitud o sentido de la corriente que circule a través de ella. Vamos a ver, por ejemplo, la malla 3. Aquí está reproducida. Entonces vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, como aquí señala, tomando la trayectoria del nodo 2 al 5, del 5 al 6, del 6 al 3 y finalmente del 3 al 2 para cerrar la trayectoria. Entonces, al establecer la ecuación la ley de voltaje de Kirchhoff, vemos que lo primero que nos encontramos es un voltaje V2, que es una subida de potencial, porque vamos del potencial bajo al potencial alto, y aquí aparece, entonces tenemos V2. Siguiendo con nuestra trayectoria, entonces ahora tenemos una bajada de potencial que es igual a la resistencia R6 por I3. Aquí está. Continuamos con nuestro recorrido y ahora tenemos una bajada de potencial igual a V3. Vamos del potencial alto al potencial bajo. Aquí aparece menos V3. Y vamos entonces a ver la tensión o voltaje que aparece en la resistencia R2. Aquí, al estar R2 compartida en dos mallas, circulan por ella la corriente de malla I1, que en este caso baja, y la corriente de malla I3, que sube. Entonces el aporte de la corriente I1 es, si observamos en el sentido que estamos haciendo el recorrido, es
una subida de potencial, porque vamos del potencial bajo al potencial alto, y su valor será igual a R2 por I1. En la ecuación aquí aparece R2 por I1 con signo positivo, puesto que es una subida potencial en el sentido que estamos haciendo el recorrido. El aporte de la corriente I3 de la corriente azul, nos damos cuenta que va de un potencial alto a un potencial bajo, entonces es una bajada de potencial igual a R2 por I3. Aquí está entonces R2 por I3 con signo negativo. Continuamos entonces con nuestro recorrido y llegamos al nodo 2, con eso cerramos nuestra trayectoria y entonces todo eso tiene que ser igual a 0. En el siguiente renglón observamos que lo que hicimos fue agrupar los términos y vemos entonces que nos queda el voltaje V2 como una constante. La corriente I3 está multiplicada por la suma de R6 con R2 y después vemos la constante V3, que es el voltaje, la fuente de voltaje V3, y la corriente I1 por el factor que le corresponde, que en este caso es la resistencia R2. Haciendo un poquito de álgebra, entonces podemos llegar a esta ecuación, que sería la ecuación de la malla 3, en donde vemos que tenemos menos R2 por I1, no hay influencia de la corriente I2, porque si bien pasa por la fuente de voltaje V2, no altera su valor, entonces no aparece en la ecuación, o tendría un 0 como factor que multiplica la corriente I2. La corriente I3 está multiplicada por R6 más R2, y si, del otro lado nos quedan entonces las constantes, que son las fuentes de voltaje, sería el voltaje V2 menos el voltaje V3. Esa entonces es la ecuación de la malla 3. De manera similar, podemos calcular las ecuaciones de la malla 1 y la ecuación de la malla 2. En la malla 1 vemos que en la resistencia R1 y en la resistencia R2 se da el efecto de tener un doble aporte de corriente que genera tensión o voltaje opuesta. Si vemos el aporte de la corriente azul, tiene un sentido positivo a la izquierda, negativo a la derecha, y la tensión generada por la corriente verde es positivo a la derecha y negativo a la izquierda. En la ecuación de malla entonces se observa con signos contrarios. La resistencia R2 ocurre algo similar. La corriente azul tiene una polaridad, la corriente roja produce otra polaridad. Esta es entonces la forma en que se obtiene la ecuación de la malla 2. Finalmente entonces las ecuaciones de malla que fueron generadas las podemos resumir de manera matricial con una matriz de resistencia, una matriz de corriente, que son nuestras corrientes de malla, que son nuestra variable desconocida, y una matriz de voltaje. Observamos que la matriz, la diagonal, tiene los coeficientes positivos y los otros son negativos o 0. Y además se observa que hay simetría con respecto a la diagonal. Aquí aparece R1, su reflejo, R2 reflejada, 0 reflejado aquí. Una vez que resolvemos el sistema de ecuaciones, tendremos ya el valor de las corrientes de malla 1, 2 y 3, y como habíamos dicho anteriormente, a partir de esos valores podemos ya calcular la corriente específica en cada uno de los componentes de nuestro circuito.